5 y versículo 8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Esa será nuestra lectura. Harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ya vimos la gloria de Dios que descendió sobre el monte Sinaí, y este Jehová que quería revelarle a su pueblo su gloria, le pidió a esta nación que ellos pudiesen ofrendar los materiales que se iban a requerir para poder llevar a cabo la edificación del tabernáculo. El tabernáculo fue la primera morada visible de Dios sobre esta tierra. Dios les dijo: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Para eso era el tabernáculo. Esta fue la razón por la que Jehová había redimido para sí un pueblo. Él quería librarles de la esclavitud, pero por encima de todas las cosas, Dios lo que deseaba era morar entre ellos. Él redime a un pueblo, lo compra de la esclavitud a precio de la sangre del Cordero Pascual, para que sean suyos y para que Él pueda vivir entre ellos. Y Él entonces anhelaba que construyesen un santuario o un lugar santo donde Él pudiese habitar o morar entre los suyos. Y en esta mañana yo quisiera entonces considerar la gloria de Dios entre su pueblo a lo largo de los tiempos. Vamos a iniciar primeramente viendo la gloria de Dios entre su pueblo antes de que el tabernáculo fuese levantado. En segundo lugar, vamos a ver la gloria de Dios en el tabernáculo que fue edificado o levantado. En tercer lugar, porque después de que Dios moró en el tabernáculo, Él moró en el templo que edificó Salomón, y vamos a ver un poco de la gloria de Dios en el templo, en Jerusalén. En cuarto lugar, vamos a ver algo acerca de la gloria de Dios habitando en Jesús, aquí sobre la tierra. En quinto lugar, vamos a ver la gloria de Dios en la iglesia. Y vamos a finalizar viendo la gloria de Dios morando entre su pueblo en la eternidad. Entonces, el propósito de este estudio es que podamos renovar nuestra admiración de que el Dios de gloria, Él quiere morar entre aquellos que Él ha redimido. Y que esto pueda resultar en su corazón y en mi corazón, que podamos valorar realmente lo que es estar en su presencia junto con los demás que invocan a nuestro Dios. Veamos en primer lugar entonces la gloria de Dios entre su pueblo al considerar a Israel antes de que se levantara el tabernáculo de reunión. Y al pensar en esto, antes de que levantaran el tabernáculo y también al haberse levantado el tabernáculo, quiero pensar en 5 cosas que les proveyó la gloria de Dios. Y las primeras 2 son dirección y descanso. Porque antes de que levantaran el tabernáculo, leemos en Éxodo que Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. De manera que esa hermosa gloria de Dios que se presentó en esa nube y en ese fuego le proveyó al pueblo de Dios dirección y descanso. El resplandor de la presencia de Dios con ellos les dio sombra del calor.
les dio sombra de ese sol abrasador en el desierto y les dio calor en esas heladas desérticas y les fue guiando al avanzar en la dirección que Él quería que viajasen. Hermanos y hermanas, cuando contemplamos la gloria de nuestro Dios, también encontramos dirección. Cuando no sabemos qué hacer y cuando vemos por fe la gloria de Dios, Él en su gracia nos guía, nos da esa dirección para tomar la decisión que es la adecuada. Pero también nos da descanso cuando sentimos que ese sol abrasador de las aflicciones está iluminándonos y nos es incómodo y nos aflige. La gloria también de Dios nos da ese refugio, ese descanso del que ya oímos esta mañana. Podemos leer en Éxodo, en Números, en Nehemías, que se enfatiza el hecho de que esta columna de nube de fuego y la nube permaneció con Israel durante muchos años. La tercera cosa que le dio la gloria de Dios a Israel antes de que levantaran el tabernáculo, lo vemos en Números 14:22, les dio protección. Les dio protección. Porque aprendemos allí que los castigos que Jehová Dios trajo sobre Egipto fueron muestras de la gloria de Dios, porque estas plagas, estas señales mostraban su omnipotencia. Eran para que los israelitas vieran su poder, era para que los egipcios vieran su poder. También la Escritura nos dice que era para juzgar a los dioses egipcios. Y la gloria de Dios entonces le dio protección al pueblo de Dios. Y así nosotros también, como pueblo suyo, podemos gozar de un Dios glorioso que en su infinito poder y en su infinita misericordia nos protege, nos preserva y nos cuida. Y podemos ver cómo no solamente en las señales en Egipto Él venció a los egipcios, pero también vemos en Éxodo que la gloria de Dios resultó en que cuando los egipcios iban persiguiendo a los israelitas, leemos en las Escrituras que Dios trastornó desde la columna de fuego y nube. Dios en su gloria protegiendo a su pueblo. Por eso el profeta Isaías dice en Isaías 63:12 que Dios hizo cruzar a su pueblo por el mar rojo por el brazo de su gloria. Hermanos, ese es el brazo que nos tiene protegidos, el brazo de su gloria. En cuarto lugar, la gloria de Dios le proveyó a Israel provisión. En Éxodo 16 vemos que la gloria de Dios se manifestó en Israel para que pudiesen comer aquel pan que se llamaba el maná y aquella carne que traían milagrosamente aquellas codornices. ¿Quién sino solo nuestro Dios pudo haber alimentado a más de 2 millones de personas viajando por un desierto? Porque esa es la gloria de nuestro Dios, que provee alimento y que también contiene el poder para proveer agua, no de un río, no de alguna otra fuente de agua, sino de lo menos inesperado, de una roca. Y hermano, hermana, que está pasando por situaciones de dificultad en asuntos económicos, la gloria de Dios nos da provisión. Podemos confiar en este gran Dios, en este Dios que nos da dirección, en este Dios que nos da descanso, en este Dios que nos da protección, en este Dios que nos da provisión. En segundo lugar, miremos la gloria de Dios entre su pueblo ahora ya en el tabernáculo. Podemos observar la gloria de Dios entre su pueblo ahora al ver el tabernáculo ya erigido en el desierto.
Y las palabras de Jehová en Éxodo 29 resumen la función principal de este santuario. Era un santuario temporal. ¿Y qué le dijo Dios al pueblo? Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Quizás usted se ha admirado de la belleza del tabernáculo, de esas telas tan hermosas, de todos estos muebles de metales tan preciosos. Pero hermanos, a pesar del valor, a pesar de la hermosura que tenía esta tienda de reunión, lo que lo hacía singular no era su apariencia. Lo que hacía singular a esta tienda era el hecho de que la gloria de Dios moraba allí. En Éxodo 40 leemos sobre el momento magnífico en que la gloria de Jehová entró en el tabernáculo por primera vez. Leemos allí que una nube cubrió la tienda y que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y era tan impactante su gloria que Moisés no podía entrar a aquel lugar. Porque leemos allí, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Dios le estaba enseñando a Israel lo vasto, lo inmenso, lo infinito que es su gloria. Dios le estaba enseñando a Israel que al estar en su presencia no hay lugar para el hombre. Y hermanos y hermanas, entre más rápido, entre más pronto entendemos que es Dios el que lo llena todo, así seremos más agradables en su casa, que es su iglesia. Hombres y también mujeres que buscan tener un nombre, un lugar en su casa, no han conocido la abrumadora gloria de nuestro gran Dios. Habíamos visto que Israel había encontrado en la gloria de Dios dirección, descanso, protección, provisión. Pero ahora que el tabernáculo está levantado, quiero ver que también la gloria de Dios le dio a Israel, en quinto lugar, corrección. Porque seguramente usted ha leído Levítico capítulo 10. Pareciera que poco después de que el tabernáculo fue levantado, ¿se acuerda qué sucedió con los hijos de Aarón? También podemos ver, en Levítico 10, cómo la gloria de Dios aniquiló a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cuando ellos quisieron entrar al santuario con fuego extraño. O también en Números 16 con la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Y cómo en esa ocasión la gloria de Jehová se apareció para castigar severamente el grave pecado de rebelión de estos hombres. Hermanos y hermanas, y me pongo yo en el primer lugar de esta lista, la gloria de Dios debemos apreciarla y admirarla, pero debemos también temblar ante ella. Y cuánto lamento cada momento que he sido indiferente a esta gloria del Señor. Cuánto me lamento por mis pecados, que ofende esa gloria temible de nuestro Dios. Las Escrituras recalcan la importancia que hay, y lo mencionábamos ayer, de poder temer, respetar, reverenciar a nuestro Dios.
Proverbios es un ejemplo, pero realmente es un tema de toda la Biblia, de cómo usted y yo debemos ser personas que espiritualmente hablando temblemos ante su presencia y que podamos contemplar la gloria de Dios y en este contexto poder encontrar en ella toda la corrección que requerimos para andar delante de Dios de una manera que es agradable a Dios. Ese debería de ser su anhelo y mi anhelo todos los días de nuestra vida. Señor, los errores de los hermanos son los errores de los hermanos. Yo tengo mis errores y Señor, ayúdame a corregir mis errores. Somos expertos en poder dar una larga lista de los defectos de los demás, pero somos muy inexpertos en poder dar una larga lista de nuestros propios defectos. No, la gloria de Dios nos da corrección. Y hermanos, tenemos que vivir en pureza delante de Él. Pero es triste porque la gloria de Dios que llegó a morar entre su pueblo en aquel tabernáculo, por su necedad, por su pecado, Dios permitió en 1 de Samuel capítulo 4 que su gloria fuese traspasada. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando los filisteos vencieron a los israelitas y se llevaron ¿qué? El arca. Perdieron la batalla, murieron muchos y lo peor de todo fue, se quedaron sin el arca de la alianza. Pero si usted lee esa porción de la Biblia, creo que usted va a notar algo que yo percibo allí, que es que pareciera que el pueblo de Israel veía el arca como un amuleto de la buena suerte. Realmente no estaban interesados en la gloria de Dios. Pensaban que ese objeto, si ellos lo llevaban, si ellos lo tenían, eso les iba a garantizar éxito en sus batallas y en todo lo que hacían. Habían dejado de temer al glorioso Dios que moraba entre los querubines del propiciatorio. Y hermanos, esto es común entre nosotros en la iglesia. La vanidad nos hace pensar que la bendición que vemos es por causa de ¿qué? Por nosotros. Porque trabajamos mucho. O porque sabemos mucho de la Biblia. Porque tenemos la sana doctrina. Y en vez de darle el crédito al Dios de gloria, realmente solo usamos al Dios de gloria como un amuleto de la buena suerte. Y en vez de gloriarle a Él por lo que Él hace, nos gloriamos a nosotros mismos. Actuamos como si lo tuviéramos entre nosotros cuando realmente a veces pudiera estar fuera de nosotros. Usted y yo lo hemos escuchado mucho en estos días, fuimos creados para adorar a Dios. Pero nuestro pecado pervierte eso. ¿Y sabe qué hacemos? Nos adoramos a nosotros mismos. Adoramos nuestro conocimiento. Adoramos nuestros dones, como la iglesia en Corinto. Adoramos la bendición que vemos. Es por mí, es por nosotros. Adoramos nuestra constancia, es que somos constantes. Y por eso hay bendición. Y adoramos nuestro trabajo. Hermanos, ¿cómo pudiéramos examinarnos en esta mañana y entender cómo es que el Señor pudiera decir de nosotros, a pesar de que nos esforzamos, a pesar de que predicamos, a pesar de que enseñamos a los niños, a pesar de que hagamos lo que hagamos, tristemente el Señor pudiera a veces decir de mí, muchas veces, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? Podemos estar tan ocupados en el ministerio y nuestro corazón estar lejos del Señor.
Escuchamos ya las palabras a la iglesia en Éfeso. Jesús le dice a esa iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y me pregunto en esta mañana, ¿cuándo voy a ver yo mi hipocresía? ¿Cuándo vamos a ver como pueblo del Señor que en ocasiones deberíamos de exclamar con la esposa de Finés? ¿Se acuerda de ella? Cuando perdieron el arca y le dieron la noticia que había muerto su esposo, le puso a su hijo ¿qué? Icabod, que significa sin gloria, porque ella dijo: traspasada es la gloria de Israel. Y nosotros como iglesia podemos reunirnos, podemos estar muy activos, podemos hacer esto, podemos demostrar aquello. En forma estamos bien, pero el problema es en el fondo. En el fondo realmente no estamos haciendo las cosas para amar a Dios, sino la estamos haciendo para amarnos a nosotros mismos. Y podemos ser como Israel, que vimos ya en Éxodo, y también lo menciona el Salmo 106, que Israel cambió la gloria de Dios por un becerro de oro. Hermanos, eso puede acontecer entre nosotros. En tercer lugar, pensemos en la gloria de Dios en el templo. Llegó el momento cuando Dios le reveló a David: yo ya no quiero morar en una tienda, yo ahora quiero una casa permanente. Pero tú, David, no la vas a poder construir, sino será tu hijo Salomón. Y entonces Salomón le edificó a Jehová un hermoso santuario. Ya no una tienda temporal, sino ahora sería un edificio permanente en Jerusalén. ¿Y cómo es que a pesar del pecado de Israel, Dios seguía deseando seguir morando entre su pueblo? Gracias. Y al terminarse de construir el templo, lo mismo que sucedió en el tabernáculo ocurrió aquí. Y es que la gloria de Dios llenó aquel lugar. Seguramente usted ha disfrutado esa oración de Salomón en 1 de Reyes 8, cuando él dedica el templo a Dios. Y cómo se expresa él de nuestro Dios, y pensando en la gloria tan vasta, tan infinita de nuestro Dios, ¿qué dijo él? Los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y leemos también ahí en 1 de Reyes que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Otra vez, en este santuario suyo solo hay lugar para uno solo, y ese es Dios. Dios llena su iglesia, hermano, hermana, porque a veces competimos con Él y queremos ser como Diótrefes, tener el primer lugar, cuando realmente el Señor es el que siempre debe de tener la preeminencia. Hermanos, pero me da tristeza decirles que la historia se iba a repetir, porque así como habían perdido el arca y la presencia de Dios entre ellos en los días de esa guerra con los filisteos, en Ezequiel capítulo 10 leemos cómo el profeta Ezequiel habló sobre un evento tan deprimente, y leemos allí que la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines.
La gloria de Jehová ya no estaba descendiendo. ¿Qué estaba haciendo la gloria de Dios? Se estaba ascendiendo, porque se iba. El Dios que queríamos morar entre su pueblo y que fue tan paciente, llegó el momento que Dios dijo, ya no puedo. Y la gloria de Dios se apartaría de entre su pueblo por cientos de años. Hermanos, Dios no puede y Él no quiere morar donde Él no es verdaderamente honrado. Él exige que le honremos por encima de todas las cosas. Y Él también exige que los que le sirvan y le adoren, ellos puedan vivir en pureza. No solo se alejaría su gloria del templo, pero Él también permitiría que tiempo después se destruiría en varias ocasiones el templo de Israel. Y la gloria que le pertenecía a Israel, de acuerdo a Pablo en Romanos 9:4, ahora la habían perdido. Hermanos, todo esto debería hacernos reflexionar muy cuidadosamente y detenidamente sobre nuestra condición. ¿Cómo se siente Dios morando en mí como templo suyo? ¿Cómo se siente Dios morando en nuestras congregaciones? Antes de llegar a eso, en cuarto lugar, podemos ver que asombrosamente la gloria de Dios no moraría entre su pueblo hasta la venida del Señor Jesús. Lamentablemente, el que es el resplandor de la gloria de Dios, Él vino a la tierra, pero ¿qué hicieron los hombres? De acuerdo a Juan 3, amaron más las tinieblas que la luz. No comprendemos cómo el que era la luz, de acuerdo al Evangelio de Lucas, para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel, fue clavado en una cruz. No voy a decir más acerca de la gloria de Dios en cuanto a Jesucristo, porque vamos a dedicar 3 clases a la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. Veremos la gloria de Dios en su transfiguración, veremos la gloria de Dios en su poder y también estaremos viendo la gloria de Dios en su glorificación. Pero en quinto lugar, quisiera pensar con ustedes en la gloria de Dios entre su pueblo en la iglesia. Después de ver la gloria de Dios en Jesús al estar aquí sobre la tierra, podemos ver en las Escrituras que la excelencia de la persona de Dios y el resplandor de la gloria de Dios ahora mora en la iglesia. En cuanto a la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, al cual pertenecen todas las personas desde el día de Pentecostés hasta la venida del Señor, pertenecen a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y podemos ver cómo la gloria del Dios sublime mora en ella. Escuche las palabras de Pablo a los Efesios. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros, como miembros del cuerpo, deberíamos buscar darle esa gloria al Señor, quien es nuestra cabeza, que es Cristo Jesús, y que siempre Él tenga la preeminencia y que siempre la gloria sea para aquel que es el Dios triuno. El templo de Dios en este tiempo, también lo podemos ver, es nuestro cuerpo.
Primera Corintios 6 nos enseña esto. Y en ese contexto, el hecho de que somos templo de Dios implica que usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos enteramente de Dios, porque Él nos compró y por lo tanto deberíamos honrarle en todo lo que hacemos. Entonces la gloria de Dios mora en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La gloria de Dios mora en cada creyente en esta mañana, pero también la gloria de Dios mora en cada iglesia que se reúne en el nombre del Señor. ¿Y cómo es que cuando hay en una localidad un grupo de hermanos donde Cristo es honrado y donde su palabra es obedecida, se cumple lo que el Señor prometió en Mateo 18:20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y hermanos, esto debe de animarnos en cuanto a nuestra costumbre de asistir a las reuniones de la iglesia. Tenemos todos muchas ocupaciones, muchas responsabilidades, pero Dios quiere que renovemos nuestro interés por la iglesia, no al contemplar a los hermanos, sino al contemplar la gloria de nuestro Dios. Pudiera ser que yo he perdido de vista la gloria del Señor relacionada con la iglesia local en donde me reúno. Entonces es en uno. A veces congregarnos se convierte en nos congregamos, ¿sí? Pero se puede convertir en una rutina o en un rito, donde solo vamos por cumplir. Eso sucede cuando no estamos mirando la gloria de Dios. Otra cosa que sucede cuando no miramos la gloria de Dios, hay una falta de preparación en nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros cumplimos el mandato de tomen, coman, porque esto es mi cuerpo que por ustedes es dado? Sí, cumplimos con eso, de 1 Corintios 11. Tomen, beban esta copa de la sangre del nuevo pacto. Claro, yo cumplo con eso. Pero ¿cuántas veces cumplimos con lo que Pablo también dice ahí en 1 Corintios 11, que debemos examinarnos antes de llegar al partimiento del pan? Nos falta preparación en cuanto a las reuniones. Antes de venir a la reunión, no oramos: Señor, cuando yo vaya a la iglesia, yo quiero ver tu gloria y quiero que eso me motive a obedecerte y amarte más. Y cuando lleguemos a casa, no oramos pidiéndole al Señor: Señor, ayúdame a poner por obra lo que he escuchado. Señor, tú sabes lo que no está bien en mí, por favor háblame. Y cuando llegamos: Señor, gracias por contestar mi oración, ayúdame a obedecer lo que tú me has dicho en tu palabra. Si no hay ese deseo, ese interés en las reuniones de la iglesia, ¿sabe la actitud que adoptamos? Una actitud crítica. El hermano, no me gustó el himno que pidió. Si escuchaste la oración del hermano, cómo me quiso dar ahí una indirecta. Fue muy aburrida la enseñanza del hermano David. Me refiero a este David para que no piensen que me refiero a otro David aquí. No aprendí nada. Sabe muy poco de las Escrituras. Y lo que hacemos es criticamos en vez de reconocer. Sí, quizás el hermano es débil, no sabe mucho,
pero le puedo dar gracias a Dios por lo que sí aprendí, por las maneras en las que sí pudo ser de bendición. Y entonces, en esta actitud crítica, realmente deberíamos reemplazarla por, después de la reunión, no solamente conversar con el Señor las cosas que me bendijeron, pero también con los hermanos. Y poder juntos reconocer lo que necesitamos cambiar y reconocer cómo la palabra de Dios ha tocado nuestros corazones. Como dije ayer, no me voy a referir a las hermanas. Yo quiero regresar a Colombia y quiero que queden contentas conmigo. Quiero otra vez dirigirme a los varones y espero que me perdonen por esto. Yo soy nuevo aquí, así que yo solo puedo relatarles a ustedes lo que hay en mi corazón y lo que yo he visto en otros lugares. No estoy refiriéndome a ustedes aquí. Pero yo sé que nuestra tendencia en nuestro corazón, no importa de dónde seamos, luchamos con las mismas cosas. Y yo quiero animar a mis hermanos varones, porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de la participación pública en las reuniones. Y hermanos, a veces somos injustos con los hermanos, porque no actuamos como debería en la congregación y la excusa es, pero hermana, vea la gloria de Dios, no me mire a mí. Y esas deficiencias, no estoy hablando de debilidades que tenemos porque somos seres humanos y somos pecadores. Estoy hablando de cosas que conscientemente no hacemos o sí hacemos que le restan a la reunión. Pero decimos, pero no estamos aquí para ver al Señor, para ver al hombre. Estamos aquí para ver al Señor. Y nos escondemos detrás de esa excusa. Hermanos, no basta. Somos administradores de Dios en la iglesia y Él merece lo mejor de nosotros. No representamos a un patrón terrenal, representamos al Dios glorioso del cielo y de la tierra. Pero cuando usted y yo, hermano varón, hay una falta de frescura en nosotros, eso no contribuye a que la iglesia sea adornada con la gloria de Dios y que los hermanos y las hermanas alegremente se presenten para estar con el Señor. ¿A qué me refiero? No presto ninguna atención a qué himno voy a pedir. Voy a pedir el himno que siempre pido. No hay, Señor, guíame un canto que pueda llevarnos a alabarte, algo que pueda animar a un corazón atribulado. Y los hermanos ya saben qué himno va a pedir usted. Usted se para y el hermano ya abre el himnario y ya sabe cuál es el himno que se va a pedir. No hay frescura. Escuchábamos en la mañana, en las oraciones. Oramos lo mismo. Siempre lo mismo. En la reunión de oración siempre pedimos por lo mismo y pudiéramos casi ya adelantarnos en lo que vamos a decir en nuestra oración. En nuestras oraciones del partimiento del pan, hermanos y hermanas, necesitamos hermanos que puedan llegar listos, preparados para presentarle algo al Señor que jamás han orado. Algo que a lo largo de la semana han meditado y han preparado y que van a brindárselo al Señor para exaltarle a Él, pero también para que su pueblo pueda con frescura adorar al Señor. La enseñanza. Predicamos los mismos sermones de siempre y las mismas cosas una y otra vez. Y hermanos, yo sé que usted tiene muchas ocupaciones y el tiempo es limitado, pero si usted va a pasar a enseñar la palabra, usted necesita llegar listo. Yo escucho a hermanos que me dicen, hermano David, yo no estudio nada y cuando yo me paro el Señor me guía. Un hermano así, el púlpito es el último lugar donde debe estar.
Así no se maneja la palabra de Dios, hermanos. Así no se maneja al pueblo del Señor. Necesitamos hermanos que puedan esforzarse, sacrificarse en el estudio de la palabra. No que usted pueda predicar como fulano de tal o como mengano, pero que usted en su sencillez, en su debilidad como su servidor, los hermanos puedan percibir: este hermano quizás no sea un genio en las Escrituras, pero es un hermano que ha pasado tiempo en su presencia. Y poder valorar que por más sencillo que sea, pero es algo preparado, es algo estudiado, algo que hemos premeditado. Y así también adornamos a la iglesia, para que los hermanos y las hermanas puedan ver esto como un lugar donde la gloria de Dios se manifiesta. Hermanos varones, tengo otra cosa. Y yo creo que después de esto ya no voy a poder regresar. Pero yo conozco mi corazón. Como varones que tenemos la responsabilidad no solamente de la participación en las reuniones, pero en cuanto al liderazgo, tenemos que reconocer cuando vemos la gloria de nuestro Dios, que en nuestro corazón ha habido orgullo y que buscamos tener el primer lugar. ¿Cómo se atrevió el hermano a pedir el primer himno si yo soy el que lo pide? ¿Cómo se atrevieron a darle al hermano fulano la responsabilidad tal cuando yo lo podría hacer mejor? ¿Cuántas veces hemos buscado el primer lugar cuando entre nosotros supuestamente está el que es primero y el que es último? ¿Cuánta tristeza le ha de dar al Señor cuando Él ve que en mi corazón, estoy hablando de mí, en su presencia realmente no estoy buscando su alabanza, sino mi alabanza propia? Qué dolor le causo al Señor. Y hermanos ancianos y pastores confunden la responsabilidad que tienen y piensan que pueden controlar y manipular y crear conflictos y dañar a los hermanos y decir: pero hermanos, tienen que ver al Señor, no a mí. Hermanos, un día le vamos a dar cuentas al Señor. No son sus ovejas, son las ovejas del Señor. Cuide a esas ovejas. Hermanos que tienen tantas pruebas allá afuera y vienen aquí y son solamente regañados. ¿Por qué esto? ¿Y por qué no has venido? Como el hermano que estuvo enfermo por tanto tiempo y el típico hermano que no controla lo que dice. Ya ve, se va a caer, ¿verdad? Va a llover, dicen en México, porque llegó fulano de tal. Y este hermano llegó a la congregación y le dijeron: ¿y usted dónde ha estado? Tanto tiempo que no ha venido. El hermano les dijo: yo he estado en el hospital. ¿Dónde han estado ustedes? Ni sabían. Y la hermana viene acongojada por tener un marido que no es creyente y es maltratada emocionalmente. Y el hermano pasa y en vez de hablar la palabra, sí tenemos que ser directos, pero hacerlo con gracia, lo hace como si estuviese tirando pedradas. Hermano varón, este no es el lugar para echarle indirectas a los hermanos. Usted tiene un problema con alguien, vaya y trátelo con esa persona. Este no es el lugar para que usted, ya le lancé la pedrada, ya quedé vengado de lo que me hizo. No, hermanos, esa actitud no va a ser aceptable al Señor. 1 Corintios 3, el templo de Dios es la iglesia. Y la connotación que tiene ese pasaje es que debemos vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Dios mora entre nosotros. ¿Estamos viviendo, hermanos, una vida en pureza?
o estamos viviendo una vida doble. El hecho de que la gloria de Dios reposa entre nosotros en la iglesia debe ser para nosotros un enorme reto a vivir una vida en rectitud. No importa en qué año estemos, no importa qué sea normal allá afuera. En 2 Corintios 6 aprendemos que la iglesia como templo de Dios debe hacernos ver que nosotros debemos siempre vivir en pureza delante del Señor. Por eso Pablo cuestionó a la iglesia en Corinto: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo inmundo, y yo les recibiré y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El tiempo se va a terminar. Vamos a llegar a la sexta cosa donde podemos ver la gloria de Dios entre su pueblo. Hemos visto antes de que fuera levantado el tabernáculo, en el templo, en el Señor Jesucristo, en la iglesia, y ahora quiero llegar a la eternidad. La gloria de Dios entre su pueblo eternamente y para siempre. De poder pensar cómo es que Apocalipsis 15 nos enseña que hay un templo en el cielo que también está lleno de la gloria de Dios. Ezequiel capítulo 43 me habla acerca del templo que habrá aquí sobre esta tierra durante el milenio, que también morará la gloria entre nosotros mientras reinemos con el Señor. Pero todo este asunto de la gloria de Dios, hermanos, va a concluir con nosotros disfrutando la gloria de Dios entre nosotros en la ciudad celestial en la que moraremos, que es llamada la Nueva Jerusalén, el cielo nuevo, la tierra nueva. Y con todas nuestras penas y todas nuestras angustias, encontramos tanto consuelo en leer Apocalipsis 21. Poder pensar en todo lo que no hay en esa hermosa patria donde vamos. No hay mar, no hay lágrimas, no hay muerte, no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor, no hay pecado, no hay sol, no hay luna, no hay templo, no hay noche, no hay inmundicia. Lo que iluminará esa gloriosa ciudad es la gloria de Dios y la gloria del Cordero, que es su lumbrera. Esa ciudad, hermanos, por siempre poseerá la gloria de nuestro Dios. Dice la Escritura: su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Añoramos, hermanos, ver todo lo que habrá allá. La hermosura de esta ciudad que se viste como una novia el día de su boda. Ver el trono de Dios, ver el trono del Cordero y el río de agua viva que fluye de allí. Veremos los asombrosos muros, las 12 puertas de perla y el cimiento refulgente de este precioso lugar en forma de un cuadro. Observaremos a todas las naciones reunidas y a los reyes de la tierra traer su gloria a esta ciudad. Y nos admiraremos de cómo ningún pecador y ningún pecado podrá entrar a esta ciudad para nunca más tentarnos y nunca más seducirnos y nunca más decepcionar al Dios que he decepcionado tanto. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué personas quisieran ver
en esa ciudad. Pensamos en cómo vamos a mirar a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Vamos a mirar a los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Juan el Bautista. Vamos a mirar a las grandes mujeres de la antigüedad, Sara, Esther, Ruth. Qué privilegio conocer a estas hermanas. Vamos a mirar a los apóstoles, mirar a aquellos que el hermano nos ha estado hablando, que andaban con el Señor, que le escucharon, que le vieron. Vamos a mirar a los mártires, Yo le animo a leer historias de los mártires de la iglesia. Poder leer de hombres y de mujeres que entregaron sus vidas voluntariamente por causa del Evangelio. Vamos a mirar a los ángeles, a los querubines. Pero aquí es donde nuestra lista quizás diverge un poco, porque todos aquí, o la mayoría quizás, ¿cuáles son las otras personas que quisiéramos ver? Seres queridos. Quizás hay aquellos que han perdido a padres aquí, madres, abuelos. Otros hemos perdido hijos. En los momentos más difíciles que he vivido en mi corta vida, cuando personas muy malas estaban haciendo cosas muy malas en contra de nosotros, Dios nos bendijo con nuestro tercer hijo, Damián Felipe. Fue como un gozo, un oasis en ese desierto por el cual estábamos pasando. Y al mes de haber nacido, él contrajo una enfermedad, estuvo hospitalizado, y a los 2 meses el doctor salió y nos dijo: ya no hay nada que podemos hacer. Y yo creo que la vez que más cerca he estado de la gloria de Dios no es escuchar a un gran predicador o no ver un gran milagro de Dios. Creo que la vez que más cerca he estado de la gloria de Dios fue en esa habitación, en ese lugar de urgencias, de terapia intensiva, en ese hospital, cuando mi esposa tomó a ese bebé en sus brazos, hizo lo que yo nunca hubiera hecho, lo arrulló cantándole himnos y orando y alabando a Dios. Lo de Job, capítulo 1, Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a ver, seres queridos, hermanos, cuerpos resucitados. Pero usted pregunta, después de todo esto que he mencionado, ¿qué será lo más esplendoroso? ¿Qué será lo más impactante de esta ciudad? Será ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Veremos a aquel que es 3 en 1 y 1 en 3. Veremos al Padre y veremos al Espíritu y veremos a Cristo Jesús. Y cuando le veamos a ellos en toda su gloria, les adoraremos por los siglos de los siglos, y se disiparán todas nuestras dudas y todas nuestras angustias. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16, en aquel día no me preguntarán nada. Hay cosas que yo no entiendo hoy que me han pasado, hay cosas que usted no entiende. Y usted nunca va a recibir una explicación. Pero cuando usted vea al Señor en toda su gloria, todo eso quedará atrás. Cualquier trauma, cualquier situación, cualquier prueba, cualquier tristeza, todo se disipará.
Cuando el hermano hablaba ayer sobre cómo los hijos pueden ser nuestros ídolos, me hizo pensar en las palabras de Jonathan Edwards. Lea a este hermano, Jonathan Edwards, de los años 1700. Él dijo: el disfrute de Dios es la única felicidad con la que nuestras almas pueden estar satisfechas. Ir al cielo para gozar plenamente a Dios es infinitamente mejor que el alojamiento más placentero aquí. Padres, madres, esposos, esposas o hijos, o la compañía de amigos terrenales, no son más que sombras, pero Dios es la sustancia. Estos no son más que rayos dispersos, pero Dios, Él es el sol. Estos no son más que arroyos, pero Dios es el océano. Eternamente y para siempre, Dios mismo será nuestro tabernáculo y nuestro templo. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y por siempre se cumplirá el deseo de Dios, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos.